El síndrome de desgaste profesional, mejor conocido como burnout o trabajador quemado, ha sido descrito como un padecimiento caracterizado por fatiga crónica, estrés prolongado, sentimientos de frustración, agotamiento físico y emocional provocado por cargas irracionales de trabajo que pueden ser impuestas por otros o por ellos mismos. En algunos países es considerado como un trastorno o enfermedad mental, aunque no en todos. En el 2022, la Organización Mundial de la Salud lo reconoció como una enfermedad ocupacional o profesional e instó a los países a considerarlo como un padecimiento laboral. Según la Organización Mundial de la Salud, el síndrome de desgaste ocupacional es el resultado del estrés crónico en un lugar de trabajo que no se ha manejado exitosamente. Esto se ha estudiado ampliamente, estableciéndose cuáles son los profesionales más susceptibles a padecerlo. En general, aquellos con horarios excesivos y que trabajan en contacto directo y constante con otras personas, como los que trabajan en servicio al cliente, los trabajadores de la salud, maestros, personal de primera línea como policías o controladores aéreos, son ejemplos de personas más propensas al desgaste profesional crónico. Pero también la adicción al trabajo ha sido asociada al síndrome de burnout. Personas que se fijan a sí mismas metas irracionales y que son incapaces de desconectarse del trabajo en detrimento de su familia y su propia salud. Hoy en la mesa de esta noche, María Cela, analizamos el síndrome del desgaste profesional. ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son las señales que podrían indicar que un trabajador está cayendo en burnout? ¿Quiénes son más susceptibles a padecerlo? ¿Qué dicen las leyes dominicanas al respecto? ¿Y cómo podemos salir del burnout de manera exitosa? Y nuestros invitados en la mesa de hoy es un tema interesante, señores. Si conoce usted a alguna persona que se siente quemada, es el síndrome del burnout, del quemado, que ya no puede más, que no disfruta la vida, que lo único que piensa es en trabajar. Muchos de los workaholics, que son los adictos al trabajo, vienen precisamente de ese síndrome en las empresas. Vamos a hablar de ello con nuestros invitados. Empezamos con Livio García, psicólogo clínico, especialista en psicometría, con una amplia experiencia en adicciones. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Luis Medina, experto en desarrollo humano y organizacional, con más de 20 años de experiencia en capital humano, incluyendo 10 en el área de recursos humanos de una institución del sector financiero. Gracias por estar con nosotros también. Vicente Vargas, quien nos propuso este tema hace poco cuando estuvo en nuestra mesa, médico, psiquiatra, terapeuta familiar y de parejas, más de 45 años de experiencia, director del Instituto de Terapia y Desarrollo Humano Viva. Gracias, Vicente, por estar con nosotros. Y Pamela Félix García, cardióloga y psicocardióloga, reconocida por ser la primera médico del país especializada en psicocardiología, estudiando la conexión entre la salud mental y la salud cardiovascular. Sí, señor, en el 2019 hizo un síndrome de burnout ella misma. Y vamos a empezar por ahí, cuando regresemos de la pausa, con ese testimonio y con la definición de este síndrome, para ver si usted se identifica o conoce a alguien en su familia, uno de sus hijos o algún familiar o amigo que lo esté padeciendo. Que llamen para que vea esta mesa. Regresamos en un instante. Ya volvemos. Esta noche tocamos en esta maravillosa mesa el síndrome del burnout, el síndrome del quemado, que se da con mucha frecuencia en nuestra sociedad y en los sectores laborales. Y teníamos un testimonio, la doctora precisamente en el 2019 padeció de este síndrome. ¿Qué pasó? Así es, el síndrome del burnout, el cual tuve en el año 2019, durante mi formación de mi residencia médica. Como todos sabemos, los médicos trabajamos ante un nivel a veces hostil, ante altas exigencias y una demanda muy fuerte, donde muchas veces en este sistema se olvida que detrás de una bata hay un ser humano. Bien, y entonces durante este proceso pues fui diagnosticada con un burnout, no fue manejado de la manera más adecuada. ¿Cuáles eran los síntomas? Básicamente los síntomas, si bien definimos qué significa el burnout, vamos a hablar de agotamiento emocional, vamos a hablar de despersonalización y vamos a hablar de este sentimiento o sensación de bajo logro, ¿verdad?
Entonces, dentro de los síntomas que uno puede presentar, pues está la desesperanza. Si hablamos de síntomas psicológicos, la irritabilidad, el nerviosismo, este sentimiento que tú entiendes que nunca es suficiente. Que tú no eres suficiente. Que no es suficiente, que logras lo suficiente. Tienes que dar más. Tú entiendes que no llenas las expectativas de tus jefes, de tus compañeros. Y como cardióloga al fin, ¿verdad? Porque son gajes del oficio, tuve durante este proceso un ingreso por un dolor torácico, que no se encontró una causa, pero como psicocardióloga tengo que explicar que cuando estamos sometidos a altos niveles de estrés, pues podemos somatizar este estrés con síntomas físicos. Dentro de mi cuadro tuve un episodio de un ingreso por un dolor torácico, que obviamente con inteligencia posterior se puede decir, ok, este evento que tuvo esta residente en este momento fue por esta situación, pero en el momento se vio como algo muy normal y mi vida siguió dentro de mi residencia. Pero el paciente puede presentar desde un dolor torácico hasta síntomas como palpitaciones, como falta de aire, este cansancio, problemas para dormir, y esto es de alertarnos. Y como médico, ¿no te diste cuenta si conocías el síndrome de que estabas padeciéndolo o cuándo adquiriste la conciencia de esto y cómo cambió, cómo mejoraste? Claro que sí. Digamos que durante los primeros meses, pues ¿qué uno tiene que hacer? Tirar para adelante en buen dominicano. Uno tiene que rendir, que lograr las metas, las expectativas, los estándares que te piden, pero luego de este ingreso, luego de yo ver el ambiente por el cual estaba rodeada, la relación con los jefes, la relación con los compañeros, pues yo me fui dando cuenta y yo misma dije, yo no estoy bien. Fui donde el psiquiatra de esa institución y me senté en su consulta y le dije, doctor, yo creo que yo tengo un burnout. Conversé con él, le di los síntomas, conversamos de la situación y el doctor corroboró y en su momento me colocó medicación. Luego de ahí, pues salí de esa institución y entonces pues pasé a otra institución donde continué mi formación y duré prácticamente 1 año y medio en terapia psicológica. Ahí pude entonces, digamos que, trabajar las consecuencias de este síndrome, poder afrontar la vida de una manera diferente, saber que la vida continúa. Y gracias a esta situación, yo llamo mi historia del burnout a la psicocardiología, porque luego de aquí yo me apasioné, me considero una apasionada de la salud mental, me formé en esta área, en Argentina, con la pionera de la rama en Latinoamérica, la maestra que siempre me sintoniza, la maestra Mirta Laham, también es psicóloga. Y luego de aquí, pues, decidí poder abordar a mis pacientes de una manera más completa, biopsicosocial. Más integral. Más integral. Y entonces, incluso acabo, como le comentaba, pues, de terminar una maestría en INTEC, en Psicología Clínica y de la Salud, para poder hacer un mayor y mejor abordaje a mis pacientes. Doctor Vicente, ya la doctora Pamela abordaba un poquito de qué es el burnout, pero realmente qué es este síndrome y cómo sabemos, cómo podemos identificarlo, porque parecen muchas cosas, pueden ser otras situaciones, otra enfermedad. ¿Cómo podemos identificar que efectivamente es esto lo que tenemos? Sí, mira, el perfil de Pamela, las personas que se quieren superar, probablemente si no tienen van a tener burnout. Si nosotros que estamos en esta mesa no te queremos superar, si no tenemos burnout, somos candidatos a tenerlo. ¿Por qué? Porque la exigencia que antes te hacían tus padres y las sociedades y las escuelas y el coach, esas exigencias ahora te dicen, tú eres responsable de tu superación, tú eres responsable de tener éxito en este programa, tú eres responsable de ser buen médico, tú eres responsable de ser buen psicólogo. Entonces, esa exigencia uno la integra a su yo, a su ego, y uno tiene una autoexigencia dentro de uno tan alta como tenía Pamela, que es la que te lleva a ser, como dice uno, tu propio verdugo. Cuando tú tienes burnout, tú eres víctima y tú eres verdugo porque tú te exiges y tú quieres ponerte a la altura porque hoy día vivimos en una sociedad de competencia, vivimos en una sociedad de rendimiento. Todo el mundo quiere que tu programa sea el mejor, que tú seas la mejor comunicadora. Entonces tú te lleves esa exigencia hacia ti misma y tú te exiges mucho estar bien físicamente, venir bien vestida, ir al salón. Todo eso te hace una candidata a tener burnout. Y cuando uno tiene burnout, lo que uno tiene es agotamiento. Uno tiene cansancio porque hay síntomas físicos y síntomas mentales. Físicos, lo que Pamela describió muy bien, taquicardia, opresión torácica, tensión muscular, dolores de cabeza, náusea, vómito. Y los síntomas mentales que tú dices, yo estoy cansado, yo quisiera irme de ese trabajo, yo quiero salir, yo quiero irme unos días por ahí. Probablemente es un deseo de salir corriendo. Pero si tú estás obligada a quedarte ahí, entonces tú te despersonalizas. Yo estoy escuchando al doctor, yo no, nada.
nada, no digas nada. Pero yo sé lo que tú estás pensando. Y es verdad, yo pasé por eso Te quiere a tu desconectar. edad. Yo pasé por eso a tu edad, yo lo veo en tu día a día y lo veo en el día a día. Hay carreras que son más proclives a eso. Sí. El periodismo es una de ellas. Cuando estás en los medios de comunicación, los controladores, ¿cuáles son las profesiones que son más proclives? Y a ver, ciertamente en esa línea yo creo que hay posiciones, inclusive perfiles que son más susceptibles, pero desde mi punto de vista nadie escapa del síndrome de burnout. Sea un perfil joven, sea un millennial, que dicen que son muy sensibles, son muy frágiles, versus un baby boomer, un X, una persona del sector financiero, es igual. Lo que pasa es que los Z y los millennials, sobre todo los millennials, empezaron a darle importancia al ocio, al tiempo de vacaciones, al pasarla bien, y eso, de eso se hablaba muchísimo, Sí. de que los millennials estaban tratando de contrarrestar ese tipo de conducta, de vida que habían llevado los X o los Claro, pero X o lo bonito de esta mesa es que está la visual clínica o médica y desde esta silla yo les puedo colocar sobre la mesa la realidad que ocurre en las empresas, porque no todas las empresas tienen la dicha de contar con un experto clínico. Entonces, estos síntomas que se pueden ver, no necesariamente desde el punto de vista funcional, físico o mental, emocional, se perciben como, bueno, una persona que tiene sostenidamente X tiempo que bajo su participación en las reuniones hay apatía completamente desde el punto de vista de nuevas responsabilidades, no hay involucramiento y la calidad de su trabajo empieza a mermar significativamente. Y la empresa no se da cuenta que tiene una responsabilidad importantísima sobre ese fallo estructural que está teniendo sostenidamente a una persona, porque esa es otra. Ahora todo el mundo quiere decir que todo es burnout. No necesariamente todo es burnout. Existen picos y demandas organizacionales. Es decir, cualquier cosa, el cierre fiscal, evidentemente, el contador de la empresa Claro. lo va a demandar, pero eso no es burnout porque no existe un plazo sostenido en el tiempo. Exacto. Versus otra persona que se levanta a medianoche, abre los ojos y dice, yo no quiero ir mañana a la oficina. Están completamente desapegados, Sí. pierden el Ahora. interés, Así mismo. pero se hacen adictos al trabajo. Diana, perdón. Quiero entrar ahí, Livio, con la definición médica. ¿Es una enfermedad mental? Porque veo como que no hay un criterio unificado de si es o no es una enfermedad mental y cómo se relaciona entonces con lo que dice María Cela, con la adicción al trabajo. Sí, bueno, la OMS en el 2022, como mencionamos anteriormente, lo planteó como un factor psicológico, un síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas, y obviamente eso no quiere decir que es un trastorno psiquiátrico, quiere decir que es un síndrome. Entonces, ese factor psicológico que acompaña a la persona en su entorno laboral le impide funcionar adecuadamente a largo plazo. Desde 1974 se viene estudiando eso. Un psiquiatra precisamente empezó a estudiar sus colegas y cómo estas personas se desgastaban. Y de ahí para adelante pues salieron toda una serie de investigaciones que han dado como consecuencia lo que nosotros estamos hablando aquí hoy. Es decir, pero a mí me interesa que nosotros podamos ahondar en el factor social de ese proceso. Porque, por ejemplo, en este país, nosotros no somos Prusia, ¿verdad? Pero sí tenemos algunos rasgos de esa educación prusiana. Tiene que ver con estandarización, tiene que ver con obedecer las reglas sin cuestionar, tiene que ver con competencia, y de repente nosotros dejamos de ser quienes somos nosotros para encajar en un sistema. Entonces, claro que el cuerpo se va a volver en un momento en contra de nosotros. Sí. Hay neurotransmisión que se interrumpe, hay otra neurotransmisión que se aumenta, como por ejemplo es el caso del neurotransmisor del glutamato, que obviamente bajo una situación donde nosotros no estamos siendo nosotros, yo en mi caso particular yo le denomino microtrauma, ¿verdad? Una situación donde yo no estoy siendo yo, el glutamato se incrementa, me para, es decir, llego a un punto donde yo no puedo tomar decisiones, llego a un punto... Te detiene. Me detiene, entonces el cerebro busca eso para poder recuperar su función Para original. recuperarse. Pero también genera adicción, porque tengo una persona conocida
que por la que yo también me interesé mucho en hacer este programa cuando me lo sugirió Vicente, que me decía, y lo peor es que cuando estoy trabajando todos los días de la semana porque me ponen trabajo en uno encima de otro, a sabiendas que estoy ocupada haciendo uno, y cuando llega un día en que pueda no tener trabajo durante una tarde, me siento culpable, me siento que estoy dejando de hacer algo importante y no puedo disfrutar mi descanso. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de cuáles son las recomendaciones, tanto a nivel empresarial, porque esto puede ser generado por jefes, se ve mucho en el sistema de salud, se ve mucho en las empresas bancarias y en muchos otros lugares donde se exige un rendimiento y a veces la gente no puede dar, pero también es, como decía el psiquiatra Vicente Vargas, autoinfligido. Nosotros hoy día queremos ir más allá de nuestras posibilidades. Para dejarle una pregunta entonces en el aire sobre el tema. Hay muchas personas que quizás se están identificando con los síntomas, pero no todo el mundo acude a buscar un diagnóstico. Dice, seguro se me va a pasar. ¿Qué pasa si una persona efectivamente tiene este síndrome? Exacto, y no hace nada? ¿Cuáles son las consecuencias en su salud cuando regresemos después de la pausa? Ya volvemos. Hablando del síndrome del burnout, del quemado, del que padece mucha gente, y habíamos dejado varias preguntas. Habíamos hablado de lo de la adicción, porque se había planteado que eso podría ser, que la persona podía ser víctima o también victimaria de sí misma, es decir, verduga de sí misma. En este caso, en el caso de que es víctima o victimaria, también es una mezcla, a veces se mezclan las dos cosas. Se puede generar una adicción al trabajo, es decir, lo que planteaba yo, la persona ya se acostumbró a que todo el tiempo tenía una carga excesiva de trabajo, que cuando ya no lo tenía o podía disfrutar de un momento de relajación, se sentía culpable. Claro que sí, claro que sí. Hay un sentido de utilidad socialmente que nosotros tenemos a partir del trabajo, y así culturalmente, el que trabaja mucho, la gente dice, wow, pero qué fulano tan trabajador, ¿cuánto trabaja? ¿Cuántas horas dura? Wow, qué bien. Eso es un valor en esta sociedad. Claro, eso es un valor en esta sociedad, vuelvo y reitero, de las características que mencioné anteriormente. Pero nadie se detiene a pensar el costo que tiene eso y si esa persona incluso lo identifica. Por eso yo siempre le digo a la gente que ese tema del burnout debe ser diagnosticado por un profesional de la salud. Es decir, nadie puede identificar solo, debe ser diagnosticado. Eso decía Nairobi, preguntaba precisamente eso, ¿a dónde ir? ¿Qué es a dónde debe recurrir una persona cuando siente, se ha identificado con los síntomas que se han mencionado aquí, o sabe que lo está padeciendo? Porque a veces lo sabe la persona y lo saben los compañeros de trabajo. Y yo voy ahí, y siendo muy honesto y colocando una piedra de repente un tanto impopular, yo creo que es que las empresas también les da miedo cruzar esa frontera y ese límite de decir yo tengo que acompañar a ese colaborador desde el punto de vista médico y clínico, porque dicen, no, eso es la vida personal del colaborador, pero eso desde mi punto de vista es un fallo, porque lo que termina... sale más caro. Por supuesto, totalmente, y es muy perceptible para el entorno, para muchas áreas donde identifican que una persona no está dando el desempeño mínimo requerido y no toman las medidas desde el punto de vista de causa raíz para poder atender qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles son las consecuencias si no asiste a un médico y qué tipo de médicos debe? Sí, cuando una persona tiene esta condición, ya en el 22 se declaró una enfermedad. Antes se consideraba que no, ya lo dijo aquí el compañero en la Organización Mundial de la Salud, en el 22 dijo que sí que es una enfermedad. Es una enfermedad del siglo y lo padecemos los médicos, los controladores aéreos, las comunicadoras, los periodistas. Aquí hay los periodistas. Los influencers de hoy en día. ¿Cómo se diagnostica? La persona dice, estoy agotado, el rendimiento baja. La persona dice, ¿por qué tú te has puesto como tan cínico, tan distante? Y se habla... Hoy día se habla mucho de humanizar los servicios. Como amargado. Pero los servicios hay que humanizarlos con el que los da. Por supuesto. No es el que no los recibe. Porque si la organización no se humaniza con el que da el servicio tiene burnout y le están exigiendo que se humanice. Lo padecen mucho los del servicio al cliente también, estaba yo leyendo. Los del servicio al cliente. Es difícil encontrar un médico que no tenga burnout. Sí. O un médico. Tú tienes que buscar un médico que no tenga... ¿Quién lo puede diagnosticar? Porque el médico tiene que humanizarse, se le exige que dé servicio, que sea amable, que sea atento, que resuelva problemas sin tener las herramientas
a mano, etcétera. Entonces, ¿cómo se diagnostica eso? Se va donde el psiquiatra y el psiquiatra le manda un test que se llama el test de Maslach. Ese test de Maslach yo se lo pasé a las 9 regionales del país. Ahí fue que encontré un alto índice de médicos y del equipo de salud con Maslach, porque estábamos dándole cómo humanizarse para dar los servicios. Y yo dije, pero ustedes no se pueden humanizar si la organización no se humaniza con ustedes. Claro. Y entonces va donde el cardiólogo y el cardiólogo le hace una evaluación, le hace su electrocardiograma, su ¿Puede examen. tener efecto en el corazón? Claro que sí. Hipertensión, bueno, lo dice ya mejor que hipertensión, taquicardia, eso lo Pamela. Claro que sí. Es importante saber que el síndrome del burnout es básicamente un estrés crónico sostenido en el tiempo. ¿Y qué pasa? Cuando sometemos nuestro cuerpo a un estrés importante, va a repercutir en nuestra salud cardiovascular. ¿Qué pasa con el estrés? Aumenta la hormona del estrés, que es el cortisol, y este cortisol poco a poco nos va enfermando, sumado a cambios proinflamatorios, cambios donde se pueden formar más coágulos, incluso va a haber una alteración en nuestro sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de, digamos que manejar la parte de la frecuencia cardíaca, la parte de la presión arterial, y si bien es cierto que este síndrome me puede llevar a síntomas físicos, dolor de pecho, síntomas gastrointestinales, pero también este estrés crónico nos puede llevar a una enfermedad establecida como la hipertensión, como la diabetes, incluso a un infarto, porque el estrés, así mismo como comer con mucha grasa, siempre me gusta usar este ejemplo, comer con mucha grasa te puede tapar las arterias, manejar mucho estrés lleva a ese daño a nivel de la arteria y se forma esta misma placa de grasa. Por eso vemos personas aparentemente sanas, digamos que, dice la literatura, que quienes han tenido un burnout o digamos que mencionan que sienten insatisfacción laboral, son pacientes que se asocian a más eventos cardiovasculares a largo plazo. Entonces es importante saber que este estrés nos puede llevar tal cual a un infarto. Ok, vamos a hacer una última pausa, Diana, y cuando regresemos, las conclusiones. Sí sería bueno saber qué hacer en el caso de que sea un jefe que te esté poniendo ese nivel de estrés, porque muchas veces se hace a propósito para que la gente renuncie. Y la pregunta que tú querías hacer, Diana. Sí, le quería preguntar a Luis precisamente sobre la legislación en la República Dominicana, Ok. porque si es una enfermedad, te pueden recetar una baja médica, te pueden indicar una baja médica, y las Volvemos. empresas que no respetan los límites del espacio personal de sus empleados. Volvemos con 2 minutos para cerrar. Ya regresamos. Síndrome de burnout, para concluir, cuando es un jefe que te está provocando o te está acosando o está poniéndote una carga exagerada de trabajo, buscando quizás que tú renuncies, ¿qué se debe hacer? Número 1. Bueno, primero la pregunta que hacía Diana, sí procede perfectamente una licencia médica a partir de un psiquiatra, un psicólogo, y inclusive el marco laboral también cuida al colaborador de mala exposición desde el punto de vista de desconexión digital, término que surgió a partir de pandemia. Okay. Y desde mi punto de vista, lo principal es ser honesto con la persona y saber que si no estás en el lugar correcto, tienes que tomar otra decisión. Irte. Sí, señor. Renunciar, Sí, señor. aunque tengas tantos, 20 y tantos años de trabajo en esa empresa, Sí. porque alguien le dio Sí, la señor, gana de porque que la tú- salud es lo primero. Porque la salud es Usted lo primero. dijo en pausa. Conclusión. Conclusión, duerma, cante, baile, saque tiempo para usted. Si no hay tiempo para usted, la salud pasa a ser lo último. Y si la salud es lo último, nosotros no vamos a estar vivos. Conclusión. Así es importante reconocer si usted no está bien, siempre es bueno buscar la ayuda. Y esto es una recomendación desde el punto de vista personal, pero desde el punto de vista laboral, si bien es cierto los jefes tienen que lograr metas administrativas, también tienen que trazarse metas humanas para lograr una mejor gestión. Vicente. Cuando tú tienes la sensación de que tú no eres suficiente para algo, para eso es el acoso, para hacer que un empleado no se sienta suficiente. Cuando tú eres un emprendedor y te sientes que te tienes que exigir más, esa autoexigencia sobre uno, porque no es trabajar, porque hay personas que trabajan mucho, pero se relajan, bailan, hablan, hay que hablar con personas de tu confianza, hablar con tus hijos, llegar a tu casa, besar y abrazar a tus hijos, hablar con tu pareja, hablar con los seres queridos. Todo eso es contra de verdad, porque todos tenemos que trabajar. Pero si tienes una sensación de ir logrando las cosas y de placer a pesar del exceso de trabajo y no tenerla. y no tenerla. Pero para eso